Bien, retomando en la tercera parte de la clase de hoy, no sé si se alcanzó a escuchar en la parte anterior lo del confesionario, entonces lo repito, Luis de Valdivia, la importancia es este sacerdote jesuita que transcribió al idioma originario de nuestros huarpes los principales rezos y ahí elaboró un confesionario y ese confesionario permitió a través de un estudio que hicimos hace un par de años atrás poder determinar las características de la religión de nuestros aborígenes. Es interesante porque a través de las preguntas los sacerdotes que intentaban confesar a los aborígenes van describiendo las prácticas religiosas que tenían los huarpes o los aborígenes que tuvieron evangelizando y permiten en cierta medida reconstruir, eh, perdón, reconstruir parte de la religión aborigen. Bien, y luego me quedó como punto pendiente de la filmina anterior el tema del diccionario y las cartas anuas. No sé si se alcanzó a escuchar en el video anterior, el profesor Pablo Tornelo de la Facultad de Ciencias Políticas hizo una recopilación de los trabajos antiguos del padre Luis de Valdivia, que ya en el año 1941 lo había publicado la Facultad de Filosofía. El profesor Pablo Tornelo ha hecho una recopilación de estos documentos ya publicado nuevamente y está al alcance de todos, lo tienen ahí en la biblioteca central, se puede consultar ese diccionario bilingüe Milcayac-castellano. Y el tema último, el tema de las cartas anuas, es los aborígenes, perdón, los jesuitas anualmente elevaban una carta a sus superiores sobre las labores desarrolladas a nivel evangélico. Y ahí abusando un poco del método histórico. ¿Y a qué me refiero? Leyendo entre líneas esa documentación uno puede extraer muchas características de la vida cotidiana de nuestros aborígenes y también de la evolución de la historia del clima y la historia de la región, fundamentalmente a nivel de historia geográfica. Es decir, cómo fue cambiando los valles sobre los que se establecieron los aborígenes y puede servir como punto comparativo las cartas anuas para hacer historia climática, que está en boga hace tiempo, pero que es un elemento que se ha consultado poco. Entonces las cartas anuas como un elemento importantísimo para ellos la evolución de su trabajo, pero los historiadores podemos obtener ahí datos antropológicos y de la geografía y la evolución del clima en nuestra región. Realmente un material muy interesante. Y acá se las describo. Parte de las cartas anuas que me dicen son cartas informativas, como les dije recién, sobre los datos de la geografía, la existencia de nuestros aborígenes y el tema de la relación con con los españoles, el tema de la encomienda. Fíjense aquí lo que se refiere en una de las cartas anuales referido a encomienda. Los infieles, de los cuales hay algunos que pasan la provincia de Cuyo a servir los vecinos de Chile por mandato de sus amos, y del alquiler que ganan en un año llevan las cuartas partes del amo. Vienen de distancia de 70, 80 y 100 leguas. Esto nos permite situar dónde estaban las comunidades aborígenes con sus mujeres, hijos y pasan la cordillera casi desnudos. También hacen referencia a los malones o a las venidas de los aborígenes sobre el territorio blanco para extraer, para robar, fundamentalmente ganado, mujeres, dice. Maloqueo, a los que cogen en estas malocas venden muy de ordinario y cambian, truecan, cambalachan por mulas, caballos y otras cosas. Y la denominación del grupo. Aquí es bastante interesante la información que arrojan las cartas anuas, ya que aparece el nombre de huarpes, ahí que ellos mismos se denominan de esa manera. O sea que la información que las cartas anuas, como se los dije hace un momentito, es realmente bastante interesante en lo que se refiere. Luego, que esto es lo que comenté también hace un momentito, para lograr el éxito de la labor doctrinal, ellos hicieron un confesionario en lenguaje propio. Y esta es una fotocopia a ver si puedo mover la imagen para que se vea, del catecismo en doctrina cristiana en lengua alyentia que corresponde a San Juan de la Frontera y confesionario y vocabularios breves, compuesto por el padre Luis de Valdivia. Entonces la importancia de este documento histórico que se encuentra y nos permite reconstruir parte del pasado de nuestros aborígenes. Vamos a la próxima. Bien. En lo que se refiere a adoctrinamiento, ahí está.
También está como les comentaba recién, el padre Valdivia hizo en lenguaje milkayak, y se pueden apreciar este confesionario las características de la religión huarpe. Confesionario breve en la lengua milkayak de la provincia de Cuyo, Luis de Valdivia, y bueno, el símbolo de los jesuitas que nos permiten trabajar con ellos. Es una fuente realmente importante. Ellos tradujeron, como les dije, los principales rezos del castellano al ayentiac. Ahí tienen cómo se persignan y el Padre Nuestro en idioma español y en idioma de los aborígenes. En cuanto a su actividad económica, como les había comentado al principio, van a establecer algunos establecimientos industriales y la labor de prestamistas van a cumplirlo en estas regiones. El manejo con los esclavos, y aquí vemos una imagen que no corresponde a Mendoza de los jesuitas, de un establecimiento jesuítico, y las tareas que hacían, en este caso representadas con el tema de ganadería y pesca en determinados lugares. Bien. Como les dije al principio, las consecuencias de la expulsión de los jesuitas es realmente muy importante para la región de Cuyo. A través de la política del Estado español de Carlos III se produce la expulsión en 1767, y lo que arroja como consecuencia para esta zona que los jesuitas tenían una importante influencia política y social sobre la comunidad. Y se perdieron para la provincia de Cuyo expertos, maestros, que después van a ser retomados por otras órdenes religiosas, pero no con el tenor y la característica que los jesuitas hicieron. La labor educativa fue desempeñada por otras órdenes religiosas. Los bienes que ellos tenían pasaron a las temporalidades y después van a ser otorgados a otras órdenes religiosas, y su biblioteca pasó a otra orden religiosa. Realmente muy, muy importante. Aquí dos imágenes que corresponden al signo de la orden de San Ignacio de Loyola como un símbolo de todo lo que hicieron en nuestra región. Vamos a la otra orden religiosa, los agustinos. Como les dije, ellos se van a dedicar fundamentalmente a la educación de los de los esclavos negros. Van a tener dos templos, primero el de San Agustín, dedicado a Santa Mónica, y el de San Nicolás de Tolentino en la zona del Cayacal. Y aquí lo tienen la ubicación sobre la cuarta sección, Alberdi, Urquiza y Tuizangó, prácticamente donde estaba el sector del área fundacional. La familia Amaro de Ocampo, van a ser los donantes, y la donación a los agustinos es realmente interesante porque le van a donar predios aquí en el Cayacal, fincas, y van a tener varias propiedades, no solo en Mendoza. Aquí se los pongo. Herencias, 19, después les avanzo el número. Esclavos, tierras, una propiedad en el Cayacal que tenía casa, bodega y viña. Entonces fíjense qué interesante esto para el tema económico de Mendoza. Una estancia al otro lado del río, que se refiere al sector de Luján, una propiedad en el Carrizal y otra en San Luis, carretas, bueyes y vacas. Es decir, que la herencia que los agustinos reciben es realmente bastante interesante, y por eso la influencia de los agustinos en el área económica de Mendoza es realmente muy relevante. Aquí se los vuelvo a insistir para dejarlos un poco de nuevo en claro, en la mano de obra, en la chacra, en la quinta, los viñedos, las bodegas y lo que cobraron por alquiler de las rentas de los predios que tenían. Realmente manejaron un muy buen capital. ¿Qué era el Cayacal? Este terreno comprendido entre las calles Belgrano San Martín, Espejo y San Juan Frías. Ahí estaba instalada la capilla de San Nicolás de Tolentino. Y recién dije el tema de números de esclavos. Ellos van a recibir como herencia 19 esclavos. Y después, al momento, la población aborigen, la población esclava, aumentó a 300 esclavos. Y ahí desarrollaron todas estas tareas, estos esclavos, y por eso es lo que les dije al principio, que van a tener que darles un día de descanso en su labor de trabajo con los agustinos para poder elaborar la vasija binaria a otros empresarios mendocinos. Las áreas cultivadas tenían en la zona de la Merced 16 cuadras, en Santo Domingo, la comparación, hice la comparación
de cuánto tenían cultivado, para que tengan una idea de qué capital estaban manejando las órdenes religiosas en Mendoza. Los mercedarios, la orden mercedaria, tenía 16 cuadras cultivadas. Santo Domingo, 3 cuadras, más un molino. San Agustín, 40 cuadras, tenían viñas, alfalfares, huertas, lo que da la idea de la enorme herencia que habían recibido. Los betlemitas, que son la orden hospitalaria, 5 cuadras con viña y alfalfares. Y aquí tienen, en cuanto a la producción de vino, comparado en arrobas, cuánto producían, y fíjense, los agustinos, que realmente superan la cantidad. De la producción total, después si quieren sacar números, voy bastante rápido porque se va a acabar el tiempo de grabación del video, tienen una producción muy interesante hacia 1780. La actividad comercial de los agustinos, bueno, se refirió a la comercialización de vinos y aguardientes, mostos, frutos, y además tenían movilidad propia porque se movilizaban con animales y carretas propias. También desarrollaron actividades de minería en Uspallata, que es bastante interesante, y esto lo vamos a ver después cuando veamos el tema de economía. Y como la acción social, con lo que les dije, con los negros esclavos y mulatos, el tratamiento de los días libres, o sea, tenían que darle un día libre para trabajo a otros empresarios. Bien, de mi parte les agradezco la atención de haberme acompañado y espero tener la oportunidad de poderlos ver personalmente y no a través de la pantalla, y poderlos conocer. Un saludo enorme y estamos en contacto. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen buen día.